En este relato de Pentecostés, en el Evangelio de San Juan, este evangelista nos quiere mostrar cómo Jesús cumplió cuando había prometido, una vez resucitado, inmediatamente envió la promesa del Padre. Envió el Espíritu Santo. Jesús había dicho que Él sería el que nos introduciría a la verdad plena y total, que nos recordaría todas las cosas que Él había dicho, que nos diría todo lo que Él escuchó del Padre, que nos ayudaría a conocer quién es justo y quién es pecador. Habría recalcado que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu de la verdad viniera. Aquí lo está cumpliendo apenas resucitado, sopla sobre los discípulos y ellos reciben el Espíritu Santo. En Juan el Espíritu Santo está relacionado directamente con la misión. Los discípulos reciben el Espíritu Santo para ser enviados, el Espíritu capacita y habilita para ir en nombre de Jesús. Así como Jesús fue enviado, hoy el Señor que está resucitado vivo en medio de nosotros, nos envía a cada uno de nosotros el Espíritu Santo, nos da los medios, Él es la fuerza interior para la misión. Luego de haber visto cómo el Señor cumplía su palabra, invoquemos la venida del Espíritu Santo y pidamos que ese Espíritu Santo prometido venga a nuestra vida y nos capacite para la misión. Dios está aquí. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. San Lucas había terminado su evangelio con las instrucciones del resucitado para que permanecieran en la ciudad en espera de la promesa del Padre, de la fuerza de lo alto que capacitara a los discípulos para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Lucas 24, 47 y 49. En Lucas 47-49 nos dice: en su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelve a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. En los Hechos de los Apóstoles encontramos la realización de la promesa del Señor y la manifestación visible del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Así nos relata San Lucas este hecho que cambió la vida de los discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino el cielo un ruido con el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron sus lenguas de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en lenguas distintas en las cuales el Espíritu las concedía y expresarse. La gente quedó asombrada. Había en Jerusalén judíos y hombres temerosos de Dios, venidos de toda la nación de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se reunió y quedó muy asombrada al oír a los apóstoles hablar cada uno en su propia lengua. Se admiraban, asombrados y admirados, decían: ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? Entonces, como cada uno de nosotros los óptimos a hablar en nuestro propio idioma. ¿Quiénes estaban? En nosotros había partos, medos y elamitas. Habían de Mesopotamia, Judea, Sedasocia y del Ponto. Había hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con el Cirene. Había forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias cretentes y árabes. Y sin embargo todos los oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. ¿Qué dijeron? Todos estaban llenos de admiración y decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose: estaban borrachos. Hechos 2 del 1 al 13. Entonces validamos que en los Hechos del 2 del 1 al 13 nos habla de la venida del Espíritu Santo, como bien relataba en la guía. Voy a leer lo que dice prácticamente lo mismo, pero en palabras bíblicas. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua.
Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros, ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Patria, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban qué significa todo esto, pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Los discípulos están reunidos en oración, esperando la promesa del Padre. El Espíritu Santo se manifiesta de forma viable. Sopla una fuerte ráfaga de viento, aparecen unas lenguas de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, sintieron la fuerza del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas, sintieron la fuerza y la presencia transformadora del Espíritu en cada uno de ellos. El Espíritu Santo no es un adorno en nuestra vida, es una figura decorativa, sino que Él nos transforma, nos cambia, nos ayuda a vivir y a transmitir la palabra en este sentido. Podemos ver que lo sucedió con los discípulos. Ellos recibieron el Espíritu Santo e inmediatamente se pusieron a anunciar la palabra de Dios. Todos lo oían en su propia lengua. Hubo el don de lenguas, la de hablar en lenguas diferentes, pero también el milagro fue que todos lo oían en su propia lengua. Eso produjo asombro y admiración. Pero el mejor ejemplo de la fuerza transformadora del Espíritu Santo lo encontramos en Pedro, en aquel que siempre fue tan espontáneo que actuaba impulsivamente, que reconoció al Señor Jesús como el Cristo, el que también lo negó. Ahora es él quien toma la iniciativa y sale a anunciar lo que el Espíritu Santo hizo en ellos y a reconocer que Jesús es el Señor, que murió en la cruz, que resucitó y está vivo. Pedro, el que había negado al Señor por medio, ahora es el que se enfrenta a la multitud y acusa a los judíos de haber matado al Señor. En él podemos ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, cómo puede transformar nuestras vidas. Escuchemos el testimonio de Pedro acerca de Jesús cuando lo proclamó como Señor y Mesías. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y dijo a la gente allí reunida: Israelita, escuchen mis palabras. Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes. Hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas como ustedes saben. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz. Según el plan de Dios, que conoció todo esto de antemano, a él Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del lugar de los muertos, ya que no era posible que quedaran bajo su dominio. A Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y engrandecidos por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Hoy lo acaba de derramar y eso es lo que ustedes ven y oyen. Sepamos con seguridad todos los gentes de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Lo que entendemos por Pentecostés es que el Espíritu de Dios puede cambiar cualquier hombre o persona en el mundo sobre la faz de la tierra, que nos ayuda a entender y a hacer milagros en nosotros mismos. Santi. Los Hechos del 2, del 22 al 24 dice: escuchen, pues israelitas, lo que voy a decir, como ustedes saben, muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien dijo aprobó antes ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales, y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron por medio de hombres malvados. Del 2 al 33. Del 32 al 33 dice: pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios y recibir el Padre del Espíritu Santo ha prometido, el cual a su vez él repartió esto lo que ustedes han visto y oído. ¿Y el 36? Sepa todo lo del pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.